Buenas noches. No sé si me escuchan, ¿me confirman, por favor? Sí, se escucha, Lisa. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, esta semana y la próxima vamos a avanzar lo que es contabilidad tributaria. Vamos a ver el manejo de impuestos. Ya les he enviado la parte teórica al grupo para que lo puedan imprimir o dar lectura a lo que les he enviado ya. Sin embargo, de todos modos, vamos a hacer una pequeña revisión de la parte teórica que nos importa bastante para poder realizar los ejercicios, ¿no? Vamos a ver ejercicios bastante sencillos hasta los más complicados, ¿ya? Voy a compartir pantalla. ¿Se ve el Word? Sí. Ya, gracias. Bueno, antes de ingresar a lo que es el IVA, haremos una pequeña aclaración, ¿no? Con relación a los impuestos. ¿Ya? Los impuestos son son tributos, ¿ya? Emitidos por el gobierno central, con cuya finalidad es recaudar recursos. Y estos recursos se utilizan para justamente cumplir con algunos gastos de índole estatal. Por ejemplo, recaudando con los impuestos, se construye lo que son las unidades educativas, los hospitales, se contrata a los profesionales que corresponden, ¿no? ¿Ya? Entonces, en base a eso, los impuestos son importantes. Habíamos indicado también en contabilidad básica que el gobierno o el Estado, en este caso, para poder cumplir con los impuestos, tiene 4 tipos de impuestos, ¿no? El primero es el del régimen simplificado, ¿ya? A ver, mejor les voy a mostrar para que lo podamos tener. ¿No? Esto habíamos visto, ¿no? ¿Ya? Habíamos indicado que existen 4 regímenes, que es el régimen general, el cual es la venta habitual de bienes muebles, ¿no? ¿Ya? Entonces, en base a al régimen general, se emite la factura. ¿Ya? Y al emitir la factura, ya se realiza directamente otros impuestos dentro del régimen general, que son el IVA, el IT, el IUE, el SIVA, ¿no? También habíamos indicado que dentro de lo que es los impuestos tenemos el régimen simplificado, que es un régimen especial, ¿ya? ¿Quiénes están dentro del régimen simplificado? Los que son los artesanos, ¿no? Los vivanderos. ¿Cuál es la característica principal del régimen simplificado? No emiten factura, ¿ya? Entonces, nosotros cuando veamos este suceso,
que estén dentro del régimen simplificado, estos no nos van a emitir factura. ¿Ya? Luego tenemos otro régimen especial, que es el régimen tributario integrado. Quienes están dentro de este régimen son los transportistas. Pero ¿qué tipo de transportistas? Los interprovinciales de pasajeros o carga, ¿no? O también los transportistas en el área urbana. ¿Ya? Este régimen también no se emite factura. Luego tenemos lo que es el régimen agropecuario unificado, lo que es el RAU, ¿no? Las empresas, las personas u organizaciones de pequeños productores agrícolas y pecuarios son los que están inmersos de este régimen agropecuario. ¿Ya? También estos no emiten la factura correspondiente, ¿no? Nosotros, dentro del ámbito tributario, vamos a ver lo que es el régimen general. ¿Ya? Es decir, el manejo de lo que es el IVA, IT y UE. Y ese IVA, ¿no? Vamos a hacer los ejercicios respectivos como habíamos indicado. Muy bien. Entonces, vamos a ingresar lo que es el impuesto al valor agregado específicamente, ¿no? El impuesto al valor agregado se caracteriza porque este impuesto es gravado por la venta de bienes muebles, contratos de obras e importaciones definitivas. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hagamos estas tres actividades, nosotros sí o sí vamos a realizar o pagar el impuesto al valor agregado, ¿no? ¿Quiénes pagan? Pagan los que habitualmente venden bienes muebles, alquiler de bienes muebles e inmuebles, servicios en general e importaciones definitivas de bienes, ¿no? Entonces, todos estos llegan a pagar el IVA. Por simple lógica, para que se pueda gravar el IVA, se tiene que emitir la factura correspondiente, ¿no? Sin embargo, tenemos actividades que no pagan el IVA, es decir, que están exentos. ¿Quiénes? Los exportadores. Los exportadores no pagan el IVA. Las importaciones bona fide, hasta $1,000 americanos, ¿no? El bona fide, estas importaciones son cuando traemos mercaderías o productos cuando están en frontera, ¿no? En la frontera específicamente. La cesión de bienes o activos sujetos a proceso de titulación a cargo de sociedades titularizadoras, ¿no? Transferencia de carteras, transferencia con valores de oferta pública. Y otros conceptos como son las exportaciones, venta de servicios turísticos y hospedaje a turistas extranjeros, ¿no? Actividades culturales de artistas nacionales en escenarios municipales o estatales. Libros y publicaciones estatales, el transporte internacional. ¿Ya? Vamos a ver en un cuadro cómo es que funciona todo esto, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ver los que sí están grabados con el 13% y qué actividades no están grabados. ¿Cómo se controla el pago del IVA? El pago del IVA se controla a través de la factura, lo que habíamos indicado, ¿no? Que según normativa es obligatorio
emitir las facturas a partir de los 5 bolivianos para arriba. Y no es obligatorio emitir si son valores de 5 bolivianos para abajo, siempre y cuando el comprador no lo exija. Entonces, ¿cómo controlamos entonces las ventas menores a 5 bolivianos? Mediante un libro de compras de ventas menores, ¿no? Nosotros en un cuaderno podemos estatar todas las ventas que hagamos en el día que sean menores a 5 bolivianos. Y al finalizar el día, al cerrar, sumar todas esas ventas que hemos tenido, que han sido menores a 5 bolivianos, y hacer una factura, ¿no? Una factura en cuyo NIT no se registran los nombres tampoco, pero se anota el total. Generalmente impuestos internos viene por todas las empresas, ¿no? O los negocios para verificar este suceso, especialmente en las farmacias. Las farmacias venden medicamentos inferiores a 5 bolivianos, ¿no? Los paracetamoles, los ibuprofenos, no sé qué, todo eso, por eso es que lo registran. Ahora, prohibido decir no, como el importe es menor a 5 bolivianos, no voy a emitir la factura. No, se puede emitir la factura, siempre y cuando el comprador lo exija. ¿Ya? Sin embargo, las farmacias, por ejemplo, este suceso ya no se realiza, ¿no? Hasta pastillas de 1,50, 2 bolivianos te emiten la factura correspondiente. Es justamente ellos realizan esto para evitar realizar el libro de compras menores, ¿no? ¿Qué pasa si no se emite la factura? El incumplimiento de esa obligación es sancionado con la clausura del local donde no se emitía la factura. Entonces es obligatorio emitir la factura, como les indicaba. ¿Cuál es la alícuota del IVA? Es el 13%, ¿no? Esta alícuota se aplica por las ventas y compras, ¿no? Como ya habíamos visto, el IVA se clasifica en dos, ¿no? Lo que es el débito fiscal y el crédito fiscal. El débito fiscal por las ventas y el crédito fiscal por las compras. Es un impuesto indirecto, ¿no? Aquí también nos está aclarando un suceso, ¿no? Que la venta de libros y de publicaciones oficiales, así como el transporte internacional de carga terrestre, su alícuota es 0. ¿Ya? Esto es en base a una normativa, ¿no? Mediante ley que el Estado exonera a este tipo de rubros a no pagar el IVA. ¿Cuándo y en qué formulario se declara el IVA? Se declara cada mes, de acuerdo al último dígito de NIT. Eso quiere decir que si nuestro NIT termina en 0, tenemos desde el 1 hasta el 13 de cada mes para hacer la declaración jurada. Si nuestro NIT es 1, tenemos desde el 1 hasta el 14 de cada mes, y así sucesivamente. Cuando nuestro NIT termina en 9, es hasta el 22 de cada mes, ¿no? ¿Y qué formularios realizamos? El formulario 200, el formulario 210 para exportadores que solicitan devolución impositiva, ¿no? Es decir, los CDIMs, en otras palabras. Y la boleta de pago a 1000, si en caso de que hay incumplimiento, ¿no?
de deberes formales. Y los pagos deben realizarse en cualquiera de las entidades financieras autorizadas. ¿Quiénes no pagan el IVA? Aquí estamos volviendo a aclarar quiénes no pagan, ¿no? Venta de servicios turísticos y hospedajes a turistas extranjeros. Importaciones de cuerpo diplomático. Actividades de producción, prestación y difusión de eventos realizados por artistas nacionales efectuados en espacios y o escenarios estatales o municipales o aquellos que cuenten con el auspicio del Ministerio de Cultura y Turismo. Las exportaciones de bienes. Las mercaderías que introduzcan bona fide los viajeros que lleguen al país, de conformidad a lo establecido en el arancel aduanero. Otros establecidos por ley, ¿no? Tenemos que tener estas aclaraciones que son necesarias, ¿no? En relación al IVA. El IVA es un impuesto indirecto, habíamos indicado, ¿no? Por lo tanto, el IVA se paga sobre la diferencia entre los débitos y créditos impositivos que surgen de facturas o notas fiscales. Eso quiere decir la suma de todas las facturas, ¿no? La suma de todas las ventas del mes, desde el 1 hasta el 31. Y también todas las facturas de compras o de gastos que van del mismo mes, desde el 1 hasta el 31, ¿no? El impuesto debe incluir en el precio de venta, ¿no? No se presenta por separado para calcular el impuesto de precio neto. La tasa equivalente es de 14.94%, ¿no? Eso ya lo hemos visto también. El IVA del 13% incluido a esas facturas constituye un débito fiscal. El crédito del IVA se genera por la tasa del 13% aplicadas a las facturas no fiscales de las compras. Para que sea válido, esto tenemos que tomar en cuenta bastante bien, para que sea válido el crédito fiscal debe ser documentado por notas fiscales originales relacionado con la actividad grabada y debe respaldar la fehaciencia del pago. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, al hacer las declaraciones juradas, debemos contar nosotros con las facturas originales, todas las facturas originales. Y estas facturas de compras originales tienen que estar relacionadas con la actividad grabada. ¿Ya? Por ejemplo, si mi negocio es una clínica de servicios médicos, entonces mi actividad grabada es los servicios médicos, ¿no? Y todas las facturas tienen que estar en relación a esos. ¿Qué facturas me pueden servir? Me sirven, por ejemplo, el alquiler de los ambientes, ¿no? Si en caso de que nosotros tenemos que pagar el alquiler, ¿no? La factura por los alquileres. ¿Qué más? Servicio de energía eléctrica, servicio de consumo de agua, compra de medicamentos. Dicen, ¿dónde está eso? Perdón, dicen, ¿se ha estancado o hay otra lectura? No estoy pudiendo. ¿Se ve la pantalla o no? Sí, ahorita está en el amarillo. Sí, estamos haciendo un ejemplo con relación a la actividad grabada, que en este caso es de, por ejemplo, las clínicas, ¿no? De servicios médicos. Vamos a indicar que todas las facturas tienen que estar grabadas a esa actividad. ¿Ya? Ahí vamos a indicar los medicamentos, alquileres, servicios básicos, etcétera, ¿no?
Pero, por ejemplo, si yo compro calzados, ¿ya? Calzados para el uso de los médicos o para mí, ¿estaría entrado dentro de la actividad grabada? No, no No, entraría, ¿no? No entraría. Al menos que sean calzados blancos justificando la compra, ¿no? Puede ser, pero teníamos que justificar el gasto. En la mayoría de los casos no es necesario realizar eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, todos los gastos tienen que estar relacionados con la actividad grabada, ¿ya? Y debe estar respaldado fehacientemente el pago, dice. Esto no es obligatorio en realidad, ¿no? Y por el principio del devengado. Indistintamente se compre o se venda al contado o al crédito, se emite la factura correspondiente. A impuestos internos no le importa si te deben si te deben o no te deben por las ventas o vos debas por las compras. Lo que sí le importa es que tengan las facturas originales, ¿no? ¿Cuándo es necesario respaldar fehacientemente el pago? Es para el proceso de bancarización, cuando las compras son superiores a 50.000 bolivianos, ¿no? En ese caso sí es necesario respaldar, pero con documentos bancarios, ¿no? Documentos bancarios tienen que estar eso. No se consideran comprendidas en el objeto de este impuesto las ventas o transferencias que fueran consecuencia de una reorganización de empresas o de aportes de capital de las mismas. Bueno, eso es cuando se reorganiza, ¿no? Entonces, esa es la parte teórica que hemos visto. La parte que nos importa esta es lo más importante, ¿no? Contar con las facturas originales. Y el IVA es un impuesto indirecto. Es decir, tenemos que compensar las ventas con las compras, ¿no? Es decir, los débitos contra los créditos. Y así determinar si existe un saldo a favor del fisco o saldo a favor del contribuyente, ¿no? Muy bien. Vamos a ver ahora el IT, ¿ya? El impuesto a las transacciones. El IVA y el IT son dos impuestos como hermanitos gemelos, ¿ya? Es decir, actúan en el mismo suceso y se pagan los mismos días, el mismo procedimiento también, ¿no? ¿Qué es el impuesto a las transacciones? Es un impuesto que aplica a cualquier tipo de persona que tiene ingresos. Grava el 3% de todo el ingreso bruto, o sea, el ingreso sin ningún descuento, ¿no? El impuesto a las transacciones IT se puede compensar con el impuesto anual IUE. Esta es la parte esencial, que muchos a veces no conocen. Y vamos a ver cómo funciona también esto, ¿ya? Entonces, el IT es un impuesto que se grava por la venta de bienes o servicios. Y es el 3%. Y es una cuenta de gasto directo. El IVA es indirecto, porque se compensa, ¿no? El IT no, es directo. Por el total que estamos vendiendo tenemos que pagar el 3%. ¿Ya? ¿Y cuál es el objeto del IT? Nos indica, ¿no?
El impuesto a las transacciones IT alcanza al ejercicio de todo el territorio nacional: comercio, industria, profesión, oficio, alquileres de bienes, contratación de obras, prestación de servicios, transferencia a título gratuito de bienes muebles, inmuebles y derechos. A todo dinero que ingresa a la empresa. ¿Ya? Por si acaso, los sueldos y salarios igual es una forma de ingreso para las personas, ¿no? Nos pagan, qué sé yo, nuestro sueldo, 3.000, 4.000. Pero no se paga el IT por los sueldos. ¿No? No se paga. Se paga el RC IVA, ¿no? ¿Quiénes pagan el IT? Todas las personas naturales o jurídicas que realicen o participen en alguna de las actividades anteriormente descritas, ¿no? ¿Cuál es la alícuota? El 3% sobre los ingresos brutos, sobre el total, ¿no? ¿Cuándo y en qué fórmula se declara? Es igual el mismo procedimiento del IVA. Hasta el 13 de cada mes, cuando nuestro NID termina en 0, cuando es 1 hasta el 14 de cada mes, 2 hasta el 15 de cada mes, ¿no? Y así sucesivamente. ¿En qué formularios? En el formulario 400, que son las transacciones habituales que vamos a hacer. La 410, que son retenciones. Y 440, retenciones de agencias de viajes, ¿no? 430 para transferencias a título gratuito y ventas de inmuebles. La boleta de pago 1.000, cuando fuese por incumplimiento de deberes formales, ¿no? ¿Quiénes no pagan el IT? Es la parte importante. No todos van a pagar, ¿no? Trabajo personal en relación de dependencia, es decir, las personas que trabajamos para empresas o instituciones públicas, nos pagan un sueldo. Entonces, como nos pagan un sueldo, nosotros por norma no pagamos el IT. Desempeño de cargos públicos, igualmente, ¿no? Lo mismo, son sueldos. Exportaciones de bienes. Servicios prestados por el Estado plurinacional, gobiernos autónomos, departamentales y municipales. El Estado no puede pagar IT, porque es el mismo Estado, es el que percibe, ¿no? Intereses de depósitos en caja de ahorro, plazo fijo y cuenta corriente. Establecimientos educacionales privados de enseñanza con plan por si acaso, ¿no? Las empresas o entidades que se dedican a la educación no pagan el impuesto a las transacciones, están exentos. Compra y venta de valores definidos en la Ley de Mercados de Valores. Compra y venta de minerales, metales, petróleo y gas natural en el mercado interno, siempre que sea destinado a la exportación, ¿no? Y lo que no hemos indicado, el IUE es considerado como pago a cuenta del IT. El impuesto a las utilidades de las empresas, liquidado y pagado por periodos anuales, será considerado como pago a cuenta del impuesto a las transacciones. El IT en cada periodo mensual hasta su total agotamiento. Muchas empresas o muchas personas desconocen este suceso que les comento. ¿Ya? Nosotros durante todos los meses pagamos IT, el 3%, ¿no? Y al final de gestión hacemos los estados financieros, como hemos aprendido a realizar. Producto de la elaboración de los estados financieros, se realiza la declaración del IUE, el impuesto a las utilidades a las empresas. Vamos a presumir, qué sé yo, que es 5.000 bolivianos el IUE. Entonces nosotros pagamos
los 5.000. Esos 5.000 estamos pagando por concepto de IUE, es considerado como un gasto anticipado para futuros ITs. ¿Eso qué quiere decir? Una vez que yo haya pagado el IUE, los 5.000, a partir del siguiente mes ya puedo hacer la compensación. Tengo ventas, qué sé yo, de 10.000, ventas de mercadería de valor de 10.000. El IT es 300, ¿no? Lo que deberíamos de hacer es pagar esos 300, según norma. Sin embargo, como nosotros hemos pagado IUE 5.000, entonces, y esto es considerado como un pago a cuenta de futuros ITs, compensamos. Hemos vendido 10.000, nuestro IT es 300. No pagamos, compensamos con los 5.000. Entonces, 5.000 menos 300, todavía falta 4.700, ¿no? Por compensar. No vamos a pagar IT. Al siguiente mes que se hemos vendido 100.000. Entonces, de 100.000, el 3% del IT es 3.000. Todavía tenemos 4.700, ¿no? Por compensar. Menos 3.000. Tendríamos todavía 1.700. ¿Ya? 1.700. Y esto es hasta que se concluya la gestión, se puede llegar a compensar la totalidad. Una vez que se haya compensado la totalidad, recién pagamos IT. Recién. Entonces, tenemos que tener bastante cuidado y controlado este suceso. ¿Ya? Como les indicaba en contabilidad básica, muchas de las personas o muchos de los que tienen negocios piensan que son varios impuestos que se pagan, ¿no? Protestan. ¿Qué es lo que indican? ¿Por qué tengo que pagar tanto? Del IVA tengo que pagar 13%. Del IT tengo que pagar 3% más 13, ya son 16%. Y al final de año también tengo que volver a pagar IUE. Me quitan la cuarta parte de mis ganancias, el 25%. Así como no voy a poder progresar. No puedo progresar, pues. ¿Será verdad todo eso? No. Desconocen sobre el manejo contable tributario. Primero, el IVA no paga el vendedor. ¿Quién paga? ¿Se acuerdan? ¿Quién paga el IVA? El comprador, ¿no? Yo que compro mercaderías, compro productos, yo pago el IVA. Y hemos aprendido cómo cargar el IVA también, con el 14.9425%, de tal manera que pueda cuadrar, ¿no? ¿Qué hace el vendedor? Hace como agente de retención. Yo le doy el 13% por esa compra al vendedor. El vendedor solamente tiene que agarrar esa plata y darle impuestos internos. Entonces el vendedor no paga nada, no paga el IVA. ¿Ya? El IT, sí se paga el IT, como es un impuesto directo, sí paga por las ventas. ¿Ya? Y el IUE también se paga, ¿no? Pero, como indicas, ese IUE que se paga es para que se pueda compensar con futuros ITs a partir del periodo que se haya pagado. Vamos a hacer ejemplos también. ¿Ya? Después vamos a hacer un estudio del IUE específicamente.
No sé si tiene alguna consulta. ¿Tiene alguna consulta con relación al IVA y el IT? No, no. Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestros conocimientos del IVA y el IT. Con relación al IVA vamos a ver aspectos fundamentales de lo que es la compensación. E inclusive en empresas con actividades grabadas y no grabadas. Vamos a ver ese punto, cosa que no hemos visto en contabilidad básica porque no competía. Solamente hacíamos las transacciones de compras-ventas, sacábamos el crédito y débito, ¿no? ¿Se acuerdan? Y después sacábamos del crédito y débito, compensábamos y definíamos, ¿sí? Cuánto se ha generado, cuánto no se ha generado. Si hay un saldo a favor del fisco o saldo a favor del contribuyente. Y en el IVA vamos a utilizar el formulario 200 y en el IT el formulario 400. ¿Ya? Muy bien, para empezar, haremos un ejercicio de cómo vamos a manejar y cómo vamos a realizar. En aquí lo voy a manejar directamente con el Excel. ¿Ya? ¿Qué nos indica, por ejemplo, el ejercicio 1? Para llenar el formulario 200, versión 3 del impuesto al valor agregado y del formulario y del formulario 400, versión 3 del impuesto a las transacciones. Nos están pidiendo llenar estos dos formularios, ¿no? El contribuyente, Simón Pérez García. Ese es el contribuyente. Es una empresa unipersonal. Es unipersonal. Periodo mensual que se va a pagar va a ser de febrero del 2025. El número de NIT 42 14 80 60 10. Si el NIT es 0, su terminación de NIT es 0, ¿hasta qué fecha tenemos que pagar los impuestos? Hasta el 13. Hasta el 13, ¿no? Como nos indicaba aquí en el ejercicio, ¿no? Hasta el 13. Si es 0, hasta el 13 de cada mes. Entonces, si en caso de que nosotros pasamos mayor al 13 y hay una multa por incumplimiento de deberes formales, ¿no? ¿Ya? Relación jurídica tributaria, empresa unipersonal. ¿De cómo sabes que es empresa unipersonal? Porque tiene nombre, ¿no? Cuando son empresas unipersonales lleva el nombre del propietario. Y son sociedades cuando llevan, qué sé yo, las palabras SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedades Anónimas, USA, Sociedades de Comandita, etcétera, ¿no? En este caso lleva el nombre, entonces es una empresa unipersonal. Actividad económica, venta de artículos de ferretería. Fecha de vencimiento, como habíamos indicado, ¿no? Hasta el 13 de cada mes. Fecha de declaración, ¿cuándo hemos declarado? Aquí nos está indicando cuándo hemos declarado, ¿no? El 3 de marzo del 2025. ¿Estamos en fecha? Sí. Sí, ¿no ve? La declaración jurada es febrero de 2025, es decir, del 1 de febrero al 28 de febrero. Las declaraciones lo hacemos al mes siguiente, en marzo. Lo de febrero declaramos en marzo. Y como indica hasta el 13, máximo tenía que ser hasta el 13 de marzo, ¿no? Pero nosotros somos precavidos y hemos hecho la declaración el 3 de marzo del 2025.
Es decir, estamos en periodo, estamos en tiempos. También nos indica que tenemos un saldo IUE del anterior mes por compensar, 500. Esto también es importante para nosotros, ¿no? Y vemos, ingresos, tenemos por ventas, total 34.866 por todo el mes de febrero. Egresos, hemos tenido compra de mercaderías, equivalente a 18.940. Energía eléctrica, por valor de 643. Agua potable, por 224. Y material de escritorio, 180. Si sumamos todos los gastos, es 19.987. ¿No? Entonces, para no estar haciendo como anteriormente hacía en forma lineal, ¿se acuerda cómo hacíamos? ¿No? Así crédito, compra, menos crédito fiscal, costo neto. Así hemos aprendido, ¿no? Con contabilidad básica. Directamente nosotros vamos a hacer con un cuadro. En aquí registramos todos los movimientos que ha habido, tanto de ingreso como de gasto. Entonces tenemos las ventas. Las ventas totales son 34.866. ¿Qué más tenemos? Si tuviéramos otros ingresos más, registramos los otros ingresos. Pero es lo único que tenemos. En egresos, en gastos, compra de mercaderías. ¿Cuánto? 18.940. Energía eléctrica, 643. Agua potable, 224. Material de escritorio, 180. Muy bien. Tenemos los valores. Aquí vamos a registrar el crédito y débito fiscal y el IT, porque ya hemos indicado, los impuestos, el IVA y el IT son como hermanitos gemelos. No puede ir uno sin el otro. Entonces, juntos van a estar. Ventas de mercaderías. Por las ventas se genera crédito fiscal. No, débito. Débito fiscal, ¿no? Entonces aquí 0. Entonces, por las ventas se genera el débito fiscal, que es el 13%. Entonces, el monto por el 13%. Es decir, por la venta de 34.866 bolivianos, se debe pagar a impuestos internos 4.532,58. Y el IT también se genera por las ventas, ¿no? Por todos los ingresos que se generan en calidad bruta. Es decir, por las ventas sacamos el 3%. Entonces el IT, por haber vendido 34.866, vamos a pagar 1.045,98. ¿No? Muy bien. Compra de mercaderías. Por las compras se genera un crédito fiscal IVA. Por las compras y gastos se genera el IVA, el crédito. ¿En débito fiscal hay? No. En IT tampoco, ¿no? IT se genera por los ingresos, o sea, por las ventas. Hasta ahí nomás. Energía eléctrica es una cuenta de gasto, también, ¿no?
Agua potable también es una cuenta de gasto. Y ahí tenemos. Muy bien. Esto lo voy a borrar para que no diga, porque por simple lógica no genera crédito fiscal, las ventas. Muy bien. Vemos que el total de crédito fiscal es de 2.598,31. El débito fiscal, 4.532,58. La pregunta es, ¿existe el saldo a favor del fisco o saldo a favor del contribuyente? A favor del fisco. Saldo a favor del fisco. ¿Por qué? Porque el débito fiscal, ¿no? Saldo a favor del fisco. Cuando el débito fiscal es mayor al crédito fiscal, ¿no? En este caso, el débito fiscal es 4.532,58, es mayor a 2.598,31. Cuando es saldo a favor del contribuyente, es cuando el crédito fiscal es mayor que el débito fiscal, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso tenemos que considerar. En este caso, el débito fiscal es mayor que el crédito, por lo tanto hay un saldo a favor del fisco. ¿De cuánto? Sacamos la diferencia. 1.934,27. El IT es 1.045,98. Ahora, tenemos un saldo del IUE del anterior mes, que es 500. El IUE habíamos indicado que es un pago anticipado para futuros ITs, es decir, vamos a compensar futuros ITs. ¿Ya? Entonces aquí tenemos saldo IUE por compensar. ¿Cuánto? 500, ¿no? 500. El IT de este mes, aquí lo podemos poner menos, así. IT del mes de febrero sería este en el caso, ¿no? De febrero de 2025, que hemos generado, aquí está, que es 1.045,98. Estamos. La pregunta del millón. ¿Pagamos o no pagamos IT? Pagamos. Pagamos, ¿no? Pero no vamos a pagar los 1.045. Solamente vamos a pagar 545,98. Esa fórmula medio que no me gusta, entonces esto menos esto, porque positivo tiene que ser, ¿no? Entonces, IT por pagar 545,98. Es lo que vamos a pagar. No vamos a pagar los 1.045. ¿Estamos? ¿Hay alguna consulta hasta aquí? Creo que no está muy difícil, ¿no? Es un ejemplo muy sencillito para empezar. ¿Hay alguna duda?
Nada. Muy bien. Teniendo estos datos, nosotros entonces podemos realizar el llenado del formulario 200 y 400. 200 del IVA y 400 del IT. Ufa, no está aquí. Torceremos. Esto por si acaso y también por si acaso. Nada que ver. Declaraciones juradas. Muy bien. Aquí tenemos el formulario 200. ¿Ya? Aquí en Excel está ya programado para que nos jale los resultados directamente. ¿Ya? ¿Cómo está conformado el formulario? Está conformado por el encabezado. ¿Ya? El encabezado, el cuerpo y bueno, la parte final, ¿no? El encabezado está conformado por los datos del formulario. Formulario 200 versión 3, el número de orden, el NIT. Aquí nosotros vamos a poner el número de NIT, que en este caso es 4214, ¿no? Esto nos podemos llevar. ¿Ya? El mes, ¿de qué mes es? 02, ¿no? Año 2025. Fecha de declaración, 3 de marzo de 2025. Debería de ser textual esto, ¿no? 3 de marzo de 2025. Muy bien. Declaración original, sí. Resolución administrativa. En este encabezado, cuando nosotros nos equivocamos, ¿ya? Cuando nosotros nos equivocamos, podemos realizar una nueva declaración. ¿Ya? Una nueva declaración podemos hacer. Pero hay un problema. ¿Ya? Cuando la equivocación es a favor del fisco, solamente nos indica que hagamos la declaración jurada ya modificando. ¿Eso qué quiere decir? Cuando aumenta el impuesto, en nuestro ejemplo, suponiendo que nuestro impuesto que tenemos que pagar es 1.934, ¿no? Con 27. Es lo que tenemos que pagar. Pero resulta que nosotros hemos declarado 934 con 27. Nos hemos olvidado 1.000 bolivianos por ahí. Hemos hecho una declaración mal. Entonces, cuando estamos rectificando, está aumentando el impuesto, o sea, estamos pagando impuestos internos. Dice, muy bien, no hay problema. Hagan la declaración, un nuevo formulario y actualicen la información. Y páguenme lo que me debe. Hasta ahí, excelente, ¿no? Pero ¿qué pasa por lo contrario? Cuando nosotros, el error que hemos cometido va a provocar una disminución del impuesto.
Eso quiere decir que nosotros teníamos que pagar 1934,27. Y aquí nos hemos olvidado una de las facturas de compras, de 2.000, qué sé yo, o 3.000. Y va a aumentar el crédito fiscal, por lo tanto va a disminuir el saldo a favor del fisco. Pero nosotros hemos pagado esto. La rectificación va a disminuir el impuesto declarado. En ese caso, ¿qué cosa nos indica? Muy bien, tienen que hacer llegar una nota indicando los sucesos del error cometido. Tenemos que adjuntar un proyecto de rectificación, de disminución del impuesto. Por lo tanto, una vez que ingrese esta información, vamos a esperar de 1 a 2 meses recién para que nos dé el visto bueno para hacer el formulario de modificaciones, de rectificaciones. Y la respuesta va a estar emitida mediante una resolución administrativa de directorio. Entonces, cuando se rectifica, aquí vamos a poner su número de la resolución administrativa, ¿no? Si se dan de cuenta, cuando disminuye el impuesto, no le conviene impuestos internos, no le conviene perder el dinero. No le conviene. Pero si va a aumentar, está bien, pues excelente. Rectifiquen nomás. Paguen lo que han cometido el error. Les conviene. ¿Ya? Bueno, eso acontece. Esta es la parte del encabezado y la parte del cuerpo. En la parte del cuerpo tenemos diferentes rubros. ¿Ya? El rubro que es la determinación del débito fiscal, es decir, las ventas, ¿no? Luego tenemos la determinación del crédito fiscal por las compras. Y la determinación de la diferencia. Es lo que nosotros hemos hecho aquí. Primero va a determinar el débito fiscal, luego el crédito fiscal y luego la diferencia, ¿no? Esta diferencia. Si existe saldo a favor del fisco o saldo a favor del contribuyente, ¿no? Y la parte 4, determinación de la deuda tributaria, es cuando nosotros hemos cometido una infracción. Teníamos que presentar hasta el 13 y el 15 recién estamos pagando. Entonces hay 2 días de atraso. Entonces por eso hay que actualizar los valores, hay que calcular los intereses, la multa por incumplimiento de deberes formales y así sucesivamente. Antes, en los otros formularios, hasta aquí se tenía la cuenta, hasta la determinación del impuesto de la diferencia. Y este de la deuda tributaria ya se realizaba en el formulario 1000. Todo lo que se ha cometido y recién se va a pagar. Esto era el formulario 1000. Ahora viene incluido aquí. Siempre y cuando nosotros reconozcamos que hemos cometido el error. ¿Ya? Y por último, si existe un saldo definitivo a favor del contribuyente, si hay un saldo a favor del fisco, ¿no? Y cómo estamos pagando. ¿Ya? Entonces, así es como está conformado el formulario 200, no solamente el 200, sino el 400, todos los otros formularios. Tiene el encabezado, el cuerpo y la parte final. ¿Ya? Muy bien. Ya les he indicado que todo está jalando automáticamente. Muy bien. Nos vamos. Ventas. 34.866. Por las ventas de bienes, 34.866.
34.866. Y no tenemos exportaciones, ventas a tasa cero. Vamos a hacer ejercicio con estos, ¿ya? Y vemos que el débito fiscal es de 4.532,58. Tenemos que verificar que esto sea lo correcto. No confiarnos en lo que dice el sistema. Puede ser que nosotros podamos meter mala información. Siempre corroboren. Para eso tenemos este cuadrito. 4.532,58. 4.532,58. Correcto. Muy bien. Ya hemos determinado el IVA. Nos falta las compras. Todas las compras, pero con factura. Cuidado que estén metiendo compras que no nos den la factura. Todo con factura. Y vemos que el total es 19.987. El total. 19.987. Compras directamente grabadas. Sí, porque todos están en el rubro. Muy bien. Hay también compras que no es posible discriminar su vinculación. Vamos a hacer esos ejercicios. Por el momento haremos cosas sencillas que podamos manejar o para irnos acostumbrando cómo se maneja el formulario. Y vemos que el total crédito fiscal 2.598,31. 2.598,31. Correcto, ¿no? Aquí está. Está correcto. Muy bien. Determinación de la diferencia. Si tuviéramos aquí un saldo a favor del contribuyente del anterior mes, aquí registramos. O mejor dicho, nos va a lanzar aquí la diferencia. Y automáticamente nos está indicando a nosotros que no existe saldo a favor del contribuyente, cero. La diferencia a favor del fisco es 1.934,27. 1.934,27, está correcto. No hay deuda tributaria porque nosotros hemos cumplido con las fechas. Teníamos hasta el 13 y hemos presentado hasta el 13, entonces por lo tanto no hay esto. Saldo definitivo. Si en caso de que hubiera saldo del anterior mes, aquí es registrado, ¿no? En este caso no hay. Entonces todo es 1.934,27. ¿Ya? Entonces, el saldo que tenemos que pagar nosotros, ¿cuánto es? 1.934,27. ¿Alguna consulta? Esto les voy a mandar por si acaso, ¿no? Este formulario 1 que estamos haciendo. Ejercicio 1. Vamos a hacer ejercicio 2, ejercicio 3, así. ¿Hay alguna consulta? No. Les consulto. Aquí la información está con centavos. Con centavos está. Y aquí al final nos está indicando que lo que debemos es 1.934,27. ¿Está correcto registrar con centavos? Contablemente nos dijo que 2 dígitos debe tener. Usted nos dijo, ¿no ve en las clases? Efectivamente, contablemente, pero ahora estamos hablando de tributación, ¿no?
Estamos haciendo declaraciones juradas a impuesto interno. Nada tiene que ver la contabilidad en este caso. Bueno, comentarles que hasta hace 3, 4 meses atrás, los formularios se llenaban sin centavos. Todo se redondeaba al boliviano superior o al boliviano inferior. ¿Qué quiere decir? Que aquí teníamos 4.532,58. Esto automáticamente se redondeaba a 4.533. Por el crédito fiscal, 4.598,31. Como es 31, es menor. Entonces se redondeaba a 4.598. Y así sucesivamente se iba redondeando. Hasta ese momento todo era sin centavos. La nueva normativa nos está indicando que ahora sí las declaraciones juradas tienen que venir con centavos. Aquí tengo todo un resumen, ¿no? Consideraciones generales en las declaraciones juradas. Aquí tenemos la RND 10.25.00013, tratamiento de decimales en el CIAT en línea. El 11 de abril del 2025 ha salido. Aquí está. Tratamiento de decimales en el CIAT en línea, ¿no? Se establece que el cálculo de las obligaciones tributarias en el sistema CIAT en línea debe considerar todos los decimales. Los valores finales se redondearán a 2 decimales, utilizando el criterio de redondeo estándar que determina que si el tercer decimal es 5 o mayor, se incrementa el segundo decimal en una unidad. Si es menor a 5, el segundo decimal se mantiene. Asimismo, los componentes de la deuda tributaria se calcularán con todos los decimales, pero se expresarán con 5 cifras decimales. El valor final de la deuda se redondeará conforme al criterio mencionado. Cabe destacar que esta resolución no aplica al sistema de facturación que se rige por normativa específica. Entonces, ya tienen conocimiento ustedes ahora que todas las declaraciones juradas van a venir con 2 decimales. Hasta antes del 11 de abril eran valores enteros, es decir, sin decimales. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda.
Muy bien. Confirmado. Entonces veremos el impuesto a las transacciones. Voy a saltar todo esto del encabezado porque ya se sobreentiende cómo tenemos que llenar, ¿no? Igualmente, el IT graba todos los ingresos, ¿no? Es decir, en este caso por las ventas, ¿no? En nuestras ventas para nosotros es 34.866. 34.866. Y vemos que hay ingresos exentos. También vamos a ver cómo se maneja, pero con otros ejemplos. La base imponible, y vemos que el impuesto determinado es 1.045,98. Corroboramos 1.045,98. Correcto. Y aquí tenemos un suceso. IUE pagado a compensar primera instancia, saldo IUE a compensar del formulario 400 del periodo anterior. Y nosotros hemos visto que tenemos un saldo de IUE por compensar que es de 500. En realidad esto no tenemos que pagar, sino 545,98, ¿no? Entonces, no, tengo aquí un saldo de 500. Voy a compensar. Y aquí nos sigue saldo de impuesto determinado a favor del fisco, 545,98. ¿No? Tributo omitido, nada que ver. ¿No? Porque estamos en tiempo. Saldo IUE, no sé por qué está aquí. ¿Ya? Saldo a favor del fisco, 545,98. No sé si tiene alguna duda. No sé si tiene alguna duda. No. Muy bien, hasta aquí vamos a pasar. Les voy a mandar este formulario, ya les he mandado la parte teórica. Ya les he mandado la parte teórica, entonces, por lo tanto, ya tienen de dónde ir leyendo, vayan avanzando. Y vamos a hacer ejemplos. Poco a poco vamos a ir avanzando con respecto a los ejemplos, porque en aquí no estamos considerando los descuentos. Descuentos en compras, descuentos en ventas. ¿Ya? Entonces tenemos que tener cuidado de ese suceso. Vamos a hacer los ejemplos respectivos. ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Vamos a seguir avanzando. Ya no la parte teórica, sino la parte más práctica. Ok, hasta mañana, Licen. Hasta mañana, nos vemos.